Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Estamos tratando todavía la serie de Héroes de la Fe y le animamos, si puede estar presente, que venga y esté aquí con nosotros. Por ahora estamos todavía programándolo online y estamos contentos de tener personas que están asistiendo online. Pero estamos aquí en Iglesia Betania todos los domingos de 10:15, más o menos a 11:30. Tenemos un horario un poco reducido por el asunto de la pandemia y estamos tratando de limitar el tiempo aquí, pero el compañerismo y la interacción ha sido una bendición y esperamos que algunos viendo hoy consideren visitarnos aquí en el 164 de la Douglas en Reading, Pensilvania. Hoy nos toca a Noé. Y cuando usted oye el nombre de Noé, seguramente usted piensa en un barco grande, en agua, en lluvia. Seguramente usted piensa en animales, porque esas son las historias que hemos oído de Noé. Pero la Biblia nos da unos detalles de Noé muy específicos que queremos ver en esta mañana. Y queremos comenzar leyendo en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer solamente un versículo que es mencionado el nombre de Noé, donde lo menciona, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, eso es fe, dice, con temor o con reverencia preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos que Noé era una figura importante en la Biblia. Dios había creado los cielos y la tierra, habían pasado sobre 1500 años desde Adán hasta ahora, el momento del encuentro de Noé con Dios. Unos 1500 años. Piensen eso. De Cristo para acá estamos en el 2020. Pero de Adán a Noé, 1500 años. Usted se imagina cuánta historia, cuántas cosas pasan en 1500 años. Cuando Noé es llamado a construir el arca, todavía hay individuos en la línea de Adán vivos. Miles, cientos de miles de personas seguramente vivos, como hablamos la semana pasada en la vida de Enoc. Pero encontramos que en Génesis, el capítulo 6, queremos leer ahí, porque vemos algunos paralelos al día de hoy. Dice Génesis 6, 1 en adelante: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, noten, 120 años. Dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No creemos que esto es una relación de demonios con espíritus, o con espíritus y mujeres, o en realidad en la Biblia en ningún sitio hay una relación sexual entre un espíritu
y una persona. No creemos que eso es lo que está hablando aquí. Está hablando de hombres gigantes o hombres de renombre o pueden ser, al igual que los animales que como vivían tanto tiempo, crecían más. Quizás habían hombres aquí más altos porque vivían más tiempo, quizás crecían más. Pero no creemos que es una relación angelical y humana. Pero dice así la Biblia en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire qué bonito, igual que Enoc, porque vemos en la idea que Abel adoró a Dios, Enoc andó con Dios y Noé actuó para Dios. Vemos esas tres cosas aquí. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces le dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré de la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Y por ahí empieza a describir lo que es el arca. Lo que vemos aquí es que Noé tiene que enfrentar varias cosas. Primero, ¿irá Dios a destruir realmente a todo el mundo? Nunca había pasado antes. Podría ser. Segundo, lluvia. No hay evidencia de que había llovido o que ellos sabían lo que era lluvia, mucho menos un diluvio. Y también que construyeran un arca. Ni idea tenía Noé lo que era un barco, mucho menos un arca. Noé vivía posiblemente 500 millas de un océano. No hacían falta barcos. Ellos no habían entrado en un barco. Quizás una yolita para pescar o algo así en un río. Pero océano o cuerpos de agua grandes donde podían poner esta arca, ni idea. Así que vemos la fe de Noé, que comienza inmediatamente a construir. Pensamos que el proyecto era un proyecto como de 70 años. Imagínense, 70 años construyendo un arca. En la Biblia nos enseña, el arca era enorme, para su tiempo especialmente. El arca medía 450 pies de largo. Eso es como una cancha y media de fútbol. Medía 75 pies de ancho y luego medía 45 pies de alto. Tenía básicamente, podíamos decir, una casa de 4 niveles. Esta iglesia, el techo, del piso al techo son 38 pies. Pensamos que el arca era más o menos 45 pies más alto que este edificio. Entonces encontramos, hermanos, que este proyecto era un proyecto de fe, y vemos la obediencia perfecta
de Noé. Noé decidió hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Imagínense Noé con una fracción del conocimiento que nosotros tenemos. Él no tenía el libro de Génesis, ni Éxodo, no tenía Mateo, Marcos, Lucas, no tenía ninguno de los libros. Solo el mandato de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Sin duda Noé tuvo preguntas, sin duda Noé tuvo desánimo, sin duda el enemigo le ponía en la mente, ya deja eso, llevas 20 años haciendo eso y nada, llevas 30 años haciendo eso. Quizás sus amigos se burlaron de él, porque fueron posiblemente, según entendemos, la Biblia dice que fueron 120 años que Dios le dio al hombre en la tierra. Le digo, ellos tienen 120 años y no vemos ahí la misericordia de Dios. Dios le dio a las personas 120 años para escuchar a Noé y para ver este proyecto y para decidir si iban a entrar o no iban a entrar. El que entrara se iba a salvar. Los animales iban a llegar de dos en dos. Dios los iba a traer poco a poco para llenar el arca de toda especie de animales. Miles, docenas de miles de animales entraron en ese arca. Y la Biblia nos dice a nosotros en varias ocasiones, pero usa la idea de Noé para hablar de los últimos días. Ahora, antes de llegar a eso, queremos hablar sobre la idea del arca. Hay un análisis que se hizo de todos los países donde tienen un récord del arca, porque fue un evento universal. El diluvio fue universal, no fue local. Todo el mundo, el planeta Tierra experimentó el diluvio. Y según los recuentos de otros sitios, aparte de la Biblia, 95% hablan de que fue un diluvio global. 88% dicen que había una familia especial que entró en el arca. 73% de la gente dicen que los animales son parte del arca. 67% dicen que los animales se salvan en el arca. El 70% de las historias sobreviven debido a un arca. Así y 66% dicen que el diluvio fue debido a la maldad del hombre. Así que la realidad es que hay un análisis de todos los diluvios y hay mucho parecido, hay mucho similar, hay muchos paralelos. La Biblia nos dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, no solamente vemos que Noé obedeció a Dios, pero Noé también predicó de parte de Dios. Segunda de Pedro 2 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y dice la Biblia esta frase: pregonero de justicia, predicador de justicia, con otras 7 personas, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Dice: trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces la Biblia nos dice que Noé predicó 120 años predicándole a las personas. Ellos pasaban y veían la construcción, veían un martillo, las herramientas que tenían. Imagínense, no tenía electricidad, así que no habían herramientas eléctricas o de
o con un tipo de compresor. No habían pistolas de clavos. Todo era manual. Todo era a puño, a fuerza. Y noten que cuando Noé fue llamado a hacer este proyecto, sus hijos ni habían nacido todavía. Ellos nacieron durante el proyecto. Así que no fue que ellos le ayudaron a él al principio, como a veces vemos en películas. Ellos no habían nacido todavía. Sin embargo, Noé se dedicó a construir, se dedicó a decir a las personas que el juicio de Dios viene. Entren en el arca. Y si entraban, iban a ser salvos. Si no entraban, iban a perecer en las aguas del diluvio. Así que las personas tuvieron suficiente aviso, tuvieron suficiente conocimiento de la verdad. 120 años. No hay excusa para nadie. La creación habla de Dios, dice la Biblia en Romanos 1, en Salmo 19. La Biblia nos enseña que estas personas quizás conocieron la historia de Abel, y conocieron la historia de Caín y Abel, y conocieron la historia de Enoc. Posiblemente algunos conocieron a Enoc. Y ahora la predicación de Noé, predicándoles, y hay paralelos para nosotros en el día de hoy. Déjeme leerle Mateo 24, que dice de 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Vemos unos paralelos entre el tiempo de Noé y nuestro tiempo. Por ejemplo, en el día de Noé se reían y se burlaban de la predicación del Evangelio. Todavía hoy lo hacen. En el día de Noé rechazaban el mensaje de Dios. Todavía lo hacen. En el día de Noé Dios trató pacientemente con un mundo pecador. Todavía Dios es paciente con este mundo pecador. En el día de Noé la iniquidad, la inmoralidad, la violencia, la vulgaridad, la profanidad, la mentira, la matanza, la blasfemia estaban a todo dar. Hoy también, en el día de Noé, hubo un remanente que encontró gracia. Todavía hoy lo hay. Lo triste es que Noé predicó. Bueno, es bueno que él predicó 120 años. Lo triste es que solo su familia se salvó. Nadie escuchó la palabra de Noé. Entonces Noé fue recompensado, dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Dios vio el acto de obediencia. Seguramente ya había visto la adoración de Noé. Seguramente había visto su andar. Y ahora él ve sus obras, su acción para Dios. Y ese es el orden para usted y para mí. Primero adoramos. Después caminamos consistentemente y después hacemos para Dios. Pedro dice que él fue un predicador del mensaje. Muy simplemente el mensaje fue: viene un diluvio. Cree en la palabra de Dios y entra en el arca. Seguramente Noé vivió una vida ejemplar delante de ellos. Seguramente Noé, al obedecer a Dios, preparó a su familia, con los que tenía una cercanía,
los preparó a ellos y ellos fueron salvados. Dios se encargó de los animales. Vemos la perseverancia de Noé, que predicó por 120 años. Nosotros nos cansamos de predicarle a alguien en poco tiempo. Noé le predicó mientras estaba cortando y martillando y serruchando y planeando y pintando. Él estaba predicando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Noé predicó el evangelio y su familia se salvó. Tristemente nadie más. Entonces, ¿y nosotros? ¿Cuál es el deber de nosotros? Hermanos, hay que seguir predicando. Hay que seguir diciéndole a las personas que Dios es misericordioso y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Su trabajo y mi trabajo es predicar el evangelio consistentemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Seguir predicando el evangelio. Seguir predicando, porque la Biblia enseña que Dios es el que da el crecimiento. Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es nuestra responsabilidad predicar el evangelio a todos, en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. Así que yo le animo, cuando usted piense en Noé, no piense simplemente en el barco y los animales. Piense en una vida que adoró a Dios, que adoraba a Dios, que andaba con Dios y actuaba de parte de Dios. No solamente actuaba construyendo, actuaba también predicando el evangelio de la salvación que solamente Dios puede dar. Es su misión y es mi misión predicar el evangelio. Oremos. Padre, gracias por el ejemplo de Noé, y pedimos que tú nos ayudes a nosotros a seguir ese ejemplo, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de predicar y la bendición de poder ser recompensado por Dios. Ayúdanos a nosotros a obedecer en lo que está a nuestro alcance para hoy, y ayúdanos a predicar, a evangelizar, a regar el evangelio a todos aquellos a los que conocemos, con los que tratamos, con los que vivimos, con los que trabajamos, con los que estudiamos. Y Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. En Cristo Jesús. Amén.